conocimiento de este patrimonio, pues guiadas para difundirlo y para ponerlo en valor. Hoy es la primera visita y habíamos pensado comenzar por dos elementos, creemos, importantes para el patrimonio y para la historia de Nerja, que son los ingenios preindustriales del río Chilla y la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, que aunque teóricamente no tiene nada que ver un ingenio con una capilla, pero esta concretamente está íntimamente relacionada con el ingenio Abad, del que luego hablaremos algo más por extenso. El tiempo no acompaña mucho, entonces vamos a cortar el recorrido previsto. Si lloviera, pues nos hubiéramos quedado aquí en la capilla y aquí comenzaría y terminaría la visita. Pero como veo que hay ahora una especie de tiempo muerto para la lluvia, vamos a bajar a ver el ingenio San Antonio Abad, el ingenio nuevo, los restos que quedan, y no subiremos hacia el antiguo ingenio de San Miguel, si bien yo comentaré algo desde abajo acerca de él y diré en qué lugar exacto se localizaba. Y cuando veamos los ingenios subiremos a la capilla y ya aquí, resguardados de la lluvia y sentados, pues más tranquilamente podremos hacer la explicación. Así que si les parece, podemos empezar a bajar. Y quisiera comentarles algo ya que estamos aquí. El lugar en que nos encontramos ahora, que está tremendamente urbanizado, casas, pisos, etcétera, y todo el mundo que es de Nerja pues lo recuerda así, no siempre perteneció al casco urbano de Nerja. Quiero decirles que incluso lo que hoy conocemos por Nerja no siempre ha sido Nerja. Todo el mundo conoce o ha oído hablar de la antigua Narixa, de la Nerja medieval. Pues bien, esa antigua Narixa o Nerja medieval no se encontraba donde ahora está la Nerja moderna, sino al otro lado del río. Ahora explicaré exactamente en el lugar en que se encontraba. Este era una zona de transición, un punto, digamos, muerto entre la Nerja medieval o antigua y la Nerja moderna, que surge a partir del año 1630 en torno a un castillo que había en el Balcón de Europa, en lo que hoy llamamos Balcón de Europa. Y en esta zona muerta intermedia es donde se termina construyendo esta capilla y donde hay una especie de actividad agrícola, sobre todo en aquella dirección del que ahora hablaremos. Bien, vamos a bajar por la cuesta esta. La tierra es que No vamos a poder pasar. Además, si intentamos cuatro locos va a ser peor porque vamos a estar uno a un lado y otro a otro. Pues entonces yo creo que lo mejor va a ser la posibilidad de cruzar Uno piensa que el Castillo Alto está donde está la urbanización Castillo Alto, el polígono industrial. Bueno, pues el Castillo Alto se encontraba justo encima de ese cerro. Ese cerro que se denomina Cerro de Arriba, donde hay sendos chalés de las hermanas Rivas. Bien, pues ahí arriba se encontraba el Castillo Alto de Nerja. Y en torno a ese castillo, es decir, hacia la parte de Levante, Levante Norte, donde está toda esa zona de aguacate, alrededor Pago del Romeral, se debería de encontrar lo que era la Narixa medieval. Una alquería de la que no tenemos más noticias que un escrito de un viajero árabe, Ibn Said, que pasa por aquí, la describe como un lugar donde se producían tejidos de seda y nada más. Esa es la única noticia documental que tenemos de la Narixa medieval. Lo que se pudiera saber de ella depende de la arqueología, depende de que se realicen excavaciones arqueológicas y de lo que pudiera aparecer. Algo ha aparecido ya. Cuando se construyó el actual Lidl, se realizaron excavaciones y ahí apareció una necrópolis, un cementerio musulmán, con unas entre 14 y 16 tumbas, orientados hacia la Meca perfectamente, que los arqueólogos dataron como de época califal en torno al año 1000, pero que pudiera ser incluso anterior.
Esas son las únicas noticias que tenemos: la existencia de un castillo alto de época musulmana, la existencia de una alquería narixa que se dedicaba a una actividad que era la producción de la seda, y el cementerio de época califal que ha aparecido recientemente. Únicos vestigios y únicos datos que tenemos. Cuando en el año 1487 los reyes católicos conquistan todo lo que sería la ciudad de Vélez Málaga y el territorio de la actual Axarquía, Nerja, Maro, todo este territorio pasa a depender de la ciudad de Vélez Málaga, bajo cuya jurisdicción se encuentra. La población musulmana que habitaba en estos lugares permanece hasta que en el año 1505 los habitantes de Nerja huyen hacia la otra costa, hacia la otra orilla, hacia Berbería, y esto se queda completamente despoblado. Es entonces cuando la reina Juana, doña Juana de Castilla, promulga que se repueble Nerja y que también se repueble Torrós con una serie de vecinos, unos 70 vecinos, que tienen que asentarse en la Narixa medieval al abrigo y al amparo del Castillo Alto. Paralelamente, en 1502 se había ordenado la construcción de un castillo en el espolón rocoso que forma lo que hoy es el Balcón de Europa, que se denominaría Castillo Bajo, y que en aquel momento se encontraba completamente solitario y aislado, y su misión consistía en vigilar la costa. El río Chillar, o río de Nerja, que era como se llamaba entonces, en su desembocadura tenía próximo a él una torre vigía que se denominaba Torre de Nerja o Torre de las Guardas, y que actualmente se llama Torrecilla de Nerja. Esa era la situación: una costa vigilada por un castillo y una torre vigía, cuya misión era esa, vigilar a los que llegaban, pero también a los que podían huir, y una población que se encontraba pues prácticamente 1 kilómetro hacia el interior, protegida, resguardada de lo que pudiera ser la piratería. No olvidemos nunca que aunque en época nazarí no hubiera tanta piratería, el peligro existía y los lugares no se construían en la misma costa, a la lengua del agua, sino que se construían algo más hacia el interior. Todo este territorio estaba cultivado por una serie de azas y un sistema de riegos, entre los que destacaban dos acequias fundamentales: la llamada acequia alta y la denominada acequia de en medio, que es la que pasa rodeando el cerro del Castillo Alto y daría luego agua al ingenio San Antonio Abajo. Azas que están prácticamente regadas y cultivadas de morales, puesto que la principal actividad de esta tierra es la seda. Incluso después de la conquista, la población autóctona que queda aquí y la que luego llega desde otros lugares del reino se va a dedicar fundamentalmente al cultivo de la morera y al trabajo de la seda. ¿Por qué? Lo sabemos porque hay una serie de visitas que se hacen a Peos y del Linden y se van yendo aza por aza. Se dice incluso el nombre del musulmán al que pertenecía y se va aza por aza diciendo: y aquí hay morales cultivados, y aquí hay morales cultivados, y alguna higuera. Fundamentalmente son los morales lo que se cultivaba aquí. Durante gran parte del siglo XVI el territorio de Nerja es muy peligroso y está despoblado. El territorio lo compran, lo adquieren, lo van comprando una serie de personas que finalmente se marchan a vivir a Vélez Málaga, dejan esto casi abandonado a su suerte, hasta que un regidor de Vélez Málaga, Gonzalo de Castro, compra prácticamente toda la tierra de la Vega de Nerja. Se va haciendo con ella las tierras del antiguo judío Maimón Leví, las tierras del alcaide García de Guzmán del Castillo Alto de Nerja, las va comprando, se hace con todas esas tierras. Tiene lugar la rebelión de los moriscos que en Nerja no afecta gran cosa porque aquí no había población morisca. Eso es algo que hay que hacer recalcar, que hay que entender. Y después de la rebelión de los moriscos, la corona decide qué va a hacer en todas estas tierras, porque si bien Nerja no había tenido moriscos, sí lo había tenido Torrós, sí lo había tenido la Sierra de Ventomix, y entonces se concibe un plan. Y ese plan consiste en cambiar la actividad económica de este territorio
introduciendo el cultivo de la caña de azúcar, que ya había tenido un cultivo previo en Torrós. El río de Torrós se denominaba Río de las Cañas porque en las azas que había en su ribera se cultivaba caña de azúcar, donde había un ingenio azucarero antiguo y otro que en el momento de la rebelión de los moriscos en 1569 se estaba construyendo, y se decide en la ciudad de Vélez Málaga y La Corona difundir el cultivo de la caña de azúcar en todo este territorio. Concretamente, un comerciante de Málaga, un potentado, Juan de Briones, decide comprar unos años antes de que construyera ese ingenio, decide comprar en 1582 a la viuda de ese regidor de Vélez que tenía en propiedad casi toda la tierra de Nerja, aproximadamente unos entre 1000 y 1200 marjales de tierra de riego para cultivar caña de azúcar. Cuando estas tierras están a punto, están cultivadas y están en condiciones, es entonces cuando Juan de Briones construye ese ingenio que tenéis ahí enfrente, bueno, lo que queda, que tenéis ahí enfrente, que se llama San Antonio Abad, o Ingenio de Briones. Lo comienza a construir en 1591 y a partir de ahí se fue paralizado en el verano la construcción, pero unos meses después, en el 92, empieza ya a moler, en el 94 está en pleno rendimiento. ¿Por qué Juan de Briones tiene previamente que comprar las tierras de Nerja y ponerlas en cultivo? Pues muy sencillo, porque para producir el azúcar se necesita tener caña a mano. El ingenio empieza a moler aproximadamente en torno al mes de febrero, mes de marzo, según la zona y según la climatología, y está moliendo hasta mayo, junio, en que se va cortando, se va mondando, se va produciendo la zafra de la caña de azúcar. El ritmo del corte de la caña lo marca el propio ingenio, y no puede pasar mucho tiempo desde que se corta hasta que se muele. ¿Por qué? Porque pierde concentración en sacarosa la caña de azúcar, y por tanto hay que tener a su disposición y alrededor, lo más cercano posible, tierras cultivadas de caña. Se van cortando, inmediatamente se van llevando al ingenio. ¿Qué es lo que se hace en un ingenio azucarero? Se coge la caña de azúcar y se transforma en azúcar para el consumo, y todo ese proceso se realiza mediante una serie de fases que son: primeramente hay que moler la caña, a continuación ese jugo que se extrae hay que limpiarlo, hay que purificarlo, luego hay que filtrarlo y quitarle todo el agua que contiene y convertirlo en una especie de pasta de masa amielada, y luego, por un proceso que los maestros de azúcar conocían perfectamente, esa pasta amielada terminaba por cristalizar, separar los cristales de azúcar de esa miel de caña o melaza que podía ser consumida o reutilizada. Se recomenzaba ese proceso. Todo ese proceso tenía lugar en un edificio que se denominaba ingenio. También se conocen con el nombre de trapiches. En esta zona se habla de trapiche, ingenio y fábrica. Y aquí quiero explicar cuál es la diferencia entre un trapiche, un ingenio y una fábrica. Un trapiche es un molino que muele caña y que produce azúcar, pero el molino se mueve por energía de sangre. Es movido por mulos, por animales que van haciendo que las ruedas de los molinos vayan moviéndose. Un ingenio es cuando ese molino mueve no por energía de sangre, sino por energía hidráulica, por medio del agua. Y una fábrica es cuando todo ese proceso se hace de manera industrial, con tecnología a la cual se le aplica la máquina de vapor para mover todo lo que es los molinos y la maquinaria. Ese proceso de fabricación industrial tiene lugar en estas costas a partir de 1850. Y hablaremos, por tanto, de dos fases de producción del azúcar: fase preindustrial en trapiches e ingenios y fase industrial en fábricas azucareras. En Nerja tenemos de los dos tipos. Tenemos ingenios preindustriales, que es lo que hoy vamos a intentar explicar y ver, y fábricas de azúcar ya propiamente industriales de la segunda mitad del siglo XIX y XX, que hoy no veremos ni tocaremos, pero de las que quedan restos: la fábrica San José en el actual Instituto El Chaparil, la fábrica San Joaquín de Maro,
y alguna otra que había y que ya desapareció, como la fábrica de los cangrejos. Eso eran fábricas, industria, a partir de 1850, con un proceso mecanizado ya muy moderno. Todo lo que vamos a tocar hoy, fase preindustrial, una forma de fabricación del azúcar completamente arcaico y atrasado, que tenía además un coste increíble en leña. La deforestación de toda esta zona y de toda esta comarca se produce debido a la sobreexplotación leñera que los ingenios azucareros tienen que llevar a cabo. Pensar que Nerja, entre ingenios y fábricas, llegó a tener aproximadamente entre 8 y 10 instalaciones fabriles, a veces funcionando a la vez más de media docena, solo en Nerja, sin contar el ingenio preindustrial de Maro y la fábrica San Pablo. No quiero olvidar de comentaros que antes de que se construyera este ingenio, 6 años antes, ya se había construido un ingenio preindustrial en Maro. Un abogado de la Real Audiencia de Granada compra prácticamente toda Maro y construye el ingenio preindustrial que hay bajando hacia la playa, que está al lado de la casa de la marquesa, y que será objeto de explicación en otra visita que la Bolaera organice a conocer el patrimonio mareño. Vamos ya a centrarnos en el ingenio este que tenemos aquí de Juan de Briones. Ya hemos dicho, se construye en 1591. Los restos que hoy tenemos no son originales de 1591, todos ellos. Una parte de esos restos pertenecen a la primitiva construcción, pero luego se hicieron a lo largo del tiempo obras y modificaciones en ese ingenio que son fácilmente reconocibles en los pocos restos que quedan. Hacia 1527, unos propietarios de Sevilla, un sobrino de Juan de Briones, le compra a su viuda el ingenio y todas las tierras que tiene. También le compra el ingenio que Briones poseía en Torrós y todas sus tierras, y con la idea clara de llevar gran parte de la producción azucarera de aquí a la ciudad de Sevilla, donde se terminaría seguramente de refinar una parte importante del azúcar. Durante todo el siglo XVII el ingenio pertenece a la familia Tapia. Este sobrino de Juan de Briones, Rodrigo de Tapia, pertenece a la familia Tapia, hasta que a finales del siglo está prácticamente arruinado económicamente el dueño del ingenio y se hace un concurso de acreedores en la Chancillería de la ciudad de Granada, y uno de los acreedores, un señor llamado Luis López de Alcántara, decide comprar en el año 1700 el ingenio San Antonio Abad. Una vez que lo compra, se viene para acá con su familia y con su hijo, Andrés López de Alcántara. Recordar estos nombres porque luego tienen que ver con la ermita de las Angustias. Ellos compran el ingenio, lo modernizan. Vamos debajo del puente.